Hablaremos de la prueba ilegal y prueba ilícita en el derecho probatorio penal. La prueba ilícita y prueba ilegal, según advierte el precepto constitucional agregado, en el inciso final del artículo 29 superior, es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Esa primera definición pone de presente que el constituyente de 1991 estableció como sanción la inexistencia de la prueba que viola derechos fundamentales instituidos en el debido proceso. Ahora bien, con la entrada de la vigencia de la Ley 906 del 2004 se cambia el modelo de juzgamiento penal y así el legislador desarrolló en todo su contenido el ya mencionado inciso final del artículo 29 y trajo la regla de exclusión de las pruebas obtenidas con la violación de las garantías fundamentales, con lo cual se sanciona el sujeto procesal quien violentó dichas garantías con la anulación de su medio probatorio y la exclusión del mismo del debate probatorio de la misma sentencia. Sin embargo, su desarrollo no paró ahí. De la lectura del artículo 360, el mismo legislador del 2004 incluyó una nueva forma en que los medios probatorios pueden ser excluidos del proceso penal, refiriéndose a la ilegalidad de las pruebas. Entonces, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia y los artículos 23 y 360 del Estatuto Procesal Penal Colombiano, son nulas y deben excluirse las pruebas ilegales y las ilícitas. Hablaremos del concepto de la prueba ilícita e ilegal en la Corte Suprema de Justicia. La prueba ilícita es aquella que se obtiene con vulneración a los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad íntima, y aquellas en cuya producción, práctica o aducción se somete a las personas a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida. La jurisprudencia ha explicado que la prueba ilícita puede tener su origen en varias causas, a saber, por ejemplo, la primera puede ser el resultado de una violación al derecho fundamental de la dignidad humana, que la encontramos en el artículo primero de la Constitución Política de Colombia. Esto es efecto de una tortura, artículos 137 y 178 del Código Penal colombiano. Estreñimiento ilegal, artículo 182 del Código Penal colombiano. Estreñimiento para delinquir, artículo 184 del Código Penal colombiano. O de un trato cruel, inhumano o degradante que está en el artículo 12 de la Constitución Política colombiana. Encontramos en el 2 que asimismo la prueba ilícita puede ser consecuencia de una violación al derecho fundamental de la intimidad. Encontramos en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, al haberse obtenido con ocasión de unos allanamientos y registros de un domicilio o de trabajo ilícitos. Artículo 28 de la Constitución Política de Colombia. En los artículos 189, 190 y 191 del Código Penal colombiano, por violación ilícita de comunicaciones, artículo 15 de la Carta Política del Código de la Carta Política colombiana, el artículo 192 del Código Penal colombiano, por retención a apertura de correspondencias ilegales. Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y también la encontramos en el artículo 192 del Código Penal colombiano, por acceso abusivo a un sistema informativo. El artículo 195 del Código Penal colombiano o por violación ilícita de comunicaciones o correspondencias de carácter oficial. Artículo 196 del Código Penal colombiano.
En igual sentido, la prueba ilícita puede ser el efecto de un falso testimonio. Lo encontramos en el artículo 442 del Código Penal colombiano, de un soborno, en el artículo 444 del Código Penal colombiano, o de un soborno en la actuación penal, en el artículo 444 del Código Penal colombiano, o de una falsedad en documento público o privado, artículos 86, 287 y 289 del Código Penal colombiano. La Corte Suprema de Justicia en el 2008, auto del 10 de septiembre del 10 de septiembre, radicado número 29152. El añadir al proceso una prueba obtenida por medio de cualquiera de los anteriores escenarios determinará su indudable exclusión e impide que se tenga en cuenta por parte del examen del juez y claro que haga parte del acervo probatorio. Así las cosas, el derecho a probar se encuentra condicionado por el respeto a los derechos y las libertades fundamentales, pues si el proceso es el medio de realización de la justicia, resultaría un contrasentido que se admitiera la comisión de una injusticia del tipo destacado con el fin de alcanzar ese objetivo. El derecho a la inadmisión de las pruebas ilícitas en un Estado de derecho es una garantía procesal causada a resguardar al individuo de esporádicos excesos en las investigaciones que buscan la obtención de pruebas. Hablaremos un poco de la prueba ilegal. La prueba ilegal, que se genera cuando es su producción práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales. En esta eventualidad corresponde al juez determinar si el requisito legal pretermitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia sobre el debido proceso, toda vez que la omisión de alguna formalidad insustancial por sí sola no autoriza la exclusión del medio probatorio. Prueba ilegal e ilícita en los términos de la Corte Constitucional. La doctrina constitucional en materia de pruebas ilegales e ilícitas no ha sido pasiva desde el año 1998. Ha diseñado toda una argumentación para la definición de estos dos términos que, aunque con una consecuencia igualitaria, la exclusión probatoria, su contenido no es el mismo y no puede ser confundido en razón a que cada uno de ellos conlleva un análisis diferente a la hora de evaluar el medio probatorio correspondiente. Vemos en la sentencia T-00898 que nos dice el caso en el que esa sanción analizó la Sala de Revisión de la Corte Constitucional consistió en la falta de los requisitos legales que no se satisfacieron en su totalidad a la hora de tomar la declaración de un testigo, quien tenía reserva de identidad, pues en esa ocasión se omitieron dos aspectos normativos. Por ejemplo, la primera, la presencia de un delegado del Ministerio Público y la segunda, la ausencia de un acta en donde figure la información del declarante. Por obvias razones, por encontrarse como testigo con reserva, su identidad no puede ir en la declaración. La regla de exclusión en el medio probatorio, los antecedentes. Hasta aquí tenemos en el ordenamiento jurídico colombiano desde la Constitución, pasando por la ley y la interpretación que han hecho la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, existe una sanción para los sujetos procesales, quienes participando de forma activa en el proceso penal acusatorio quieran presentar en el debate probatorio una prueba que sea ilegal respecto a su forma de asunción al proceso o ilícita por haberse violado derechos y garantías fundamentales. Dicha sanción consiste en la nulidad plena de derecho de este medio probatorio y como consecuencia la exclusión del mismo del juicio. Ahora bien, tradicionalmente se consideró que tanto la prueba ilícita como la ilegal producen efectos de exclusión que no de nulidad del proceso, en el entendido de que son los medios de prueba por sí mismos considerados
los que se predican nulos de pleno derecho, artículo 29 de la Carta Política de Colombia, produciendo una inexistencia jurídica que incluso se transmiten a los demás elementos de que dependan o sean consecuencia de aquellos o a las que sólo puedan explicarse en razón de la existencia de las excluidas. La Corte Suprema de Justicia, radicado 33.621. En ese orden de ideas, el ordenamiento jurídico colombiano tiene las herramientas necesarias para dar solución a los problemas que se derivan alrededor de la obtención de medios probatorios, cuando estos contravienen la Constitución o la ley, o cuando se obtienen en clara violación a las garantías de los derechos fundamentales de quien está siendo juzgados. Traemos a colisión la prueba ilegal. Es aquella que se construye con ausencia de algunos de los requisitos que el legislador dispuso para su asunción, mientras que la prueba ilícita es aquella que se obtiene con la violación de los derechos fundamentales, así como las garantías del enjuiciado. Tómese a modo de ejemplo las torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes que miembros del Estado aplican a una persona para lograr su confesión, o la interpretación telefónica sin una orden judicial expedida por un juez de control de garantías. En Colombia se aplican los dos modelos de regla de exclusión estudiados, el anglosajón en cabeza de los Estados Unidos de América y el europeo. Si bien es cierto que la Corte Constitucional se ha inscrito en el modelo estadounidense, también en su argumentación guarda estrecha relación con los derechos fundamentales que protege el modelo europeo. Esto en relación a los fines de la regla de exclusión, de un lado como forma de prevención de los desvíos por parte de los sujetos procesales e investigadores y por otro como garantías de protección de los derechos fundamentales del acusado. Los criterios de vinculación atenuado, fuente indispensable y de descubrimiento inevitable son verdaderas excepciones normativas a la regla general de exclusión, ya que no se comparte la idea de que estos conceptos sean guías para el juez, sino que por el contrario son argumentaciones encaminadas a tumbar ese revestimiento ilegal o ilícito del medio probatorio. Recordemos que en el proceso penal colombiano tiene en la actualidad el desarrollo de la cláusula de exclusión probatoria cuando de pruebas ilegales o ilícitas se refiere, así como las excepciones a esta regla general. También se ha dado un desarrollo por parte de los altos tribunales colombianos en materia de la prueba ilícita y se ha incorporado a través de estos fallos y de la ley el modelo norteamericano, toda vez que se pretende por la nulidad o exclusión las pruebas dentro de determinado proceso, si éstas se han obtenido con violación a las garantías fundamentales de las personas. Hasta aquí les traigo un resumen de la prueba ilegal e ilícita. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Carlos Mario López, del grado D8NB de la Corporación Universitaria Americana. Que tengan una feliz noche y muchas gracias. Ojalá les haya servido como este explicativo de esto, como para entender esta figura bien. Muchas gracias.